En la madrugada del 14 de marzo de 1989, un estudiante estadounidense desapareció en una calle llena de turistas en Matamoros, en medio del Spring Break, sin que nadie notara cuándo había sido llevado. Semanas después, la búsqueda de Mark Kilroy condujo a las autoridades hasta un rancho aislado, un lugar aparentemente común que escondía un secreto extraño y que conmocionaría a todo el país. Lo que parecía una desaparición aislada, pronto revelaría un culto capaz de mezclar tráfico, violencia y rituales destinados a fortalecer a sus miembros, como si cada víctima fuera una ofrenda necesaria para mantenerse intocables. Y mientras las autoridades comenzaban a desenterrar la verdad, más absurda y perturbadora se volvía la realidad. ¿Hasta dónde llegaba realmente el horror oculto en ese rancho? Mark Kilroy tenía 21 años, estudiaba medicina en la Universidad de Texas en Austin y había crecido en Santa Fe, un pueblo cerca de la costa de Texas, en una familia católica de clase media que veía en él el típico hijo responsable, buen estudiante y jugador de baloncesto del instituto. A principios de marzo de 1989, él y 3 amigos de toda la vida, Bradley Moore, Bill Huddleston y Brent Martin, planearon el viaje clásico de Spring Break, primero a South Padre Island en el lado estadounidense, y después cruzar a Matamoros para aprovechar el alcohol barato y el ambiente de fiesta. Llegaron el día 10 después de un viaje largo por carretera. Se instalaron en un hotel y durante varios días alternaron playa de día y bares por la noche, dentro de una rutina que para ellos no tenía nada de peligroso, porque miles de estudiantes hacían exactamente lo mismo todos los años. En la noche del 13 al 14 de marzo, el grupo cruzó a pie la frontera hacia Matamoros y se mezcló con más de 10,000 jóvenes que llenaban la calle Álvaro Obregón, principal zona de bares. Pasaron por locales como Los Sombreros y el London Pub, que por esas fechas se anunciaba como un hard rock café improvisado, y la noche transcurrió entre música alta, cerveza y un ambiente caótico, con gente entrando y saliendo constantemente. Hacia las 2 de la madrugada, los amigos decidieron volver al coche para regresar a South Padre Island. Algunos empezaron a caminar primero, otros quedaron unos segundos atrás. Uno de los últimos recuerdos fiables es Mark apoyado en un coche, hablando con una chica que había participado en un concurso de Miss Tan Line, mientras la multitud se movía en todas direcciones. Minutos después, cuando sus amigos ya estaban cerca de la zona del puente, se dieron cuenta de que él no venía detrás e iniciaron una búsqueda improvisada por los bares y calles cercanas, sin éxito. Al principio, todos pensaron que se trataba del típico caso de alguien que se separa del grupo, pasa la noche en otro lugar y reaparece con resaca, pero conforme las horas pasaban y Mark no regresaba al hotel, la situación dejó de ser una anécdota para convertirse en alarma real. La familia fue avisada ese mismo día y viajó rápidamente a la zona. Su tío trabajaba en el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, lo que ayudó a que el caso no quedara como una simple denuncia perdida en una comisaría fronteriza. En cuestión de días, se creó un grupo de trabajo conjunto en Brownsville. El FBI se sumó a la investigación y la policía mexicana empezó a hacer batidas en Matamoros, revisando hospitales, calabozos y morgues. Aún así, no apareció ni su documentación, ni ropa, ni rastro físico alguno. ¿Cómo puede desaparecer un joven en medio de una calle abarrotada sin dejar ni una pista clara detrás? La respuesta empezaría a insinuarse cuando los investigadores, casi por casualidad, decidieron seguir no solo la pista de un turista perdido, sino la ruta de una camioneta relacionada con el tráfico de drogas. Mientras la familia de Mark seguía pegando carteles y dando entrevistas en Estados Unidos, en el lado mexicano se estaba tejiendo otra línea de investigación, más discreta, ligada al tráfico de drogas. El comandante federal, Juan Benítez, llevaba tiempo controlando a la familia Hernández, conocida en Matamoros por mover marihuana hacia la frontera. El 1 de abril de 1989, un control de carretera detectó una camioneta que se saltó un retén antidrogas. En lugar de detenerla allí mismo, los agentes la siguieron a distancia por la carretera Federal 2 hasta que el vehículo se desvió por un camino de tierra y llegó a una propiedad rural llamada Rancho Santa Elena, a unos 35 kilómetros de Matamoros. Días después, cuando el vehículo volvió a circular, fue interceptado con un cargamento importante de marihuana y el conductor confirmó que la droga salía regularmente de ese rancho, confirmando que aquel lugar era pieza central en una ruta de contrabando. A partir de esa pista, la investigación dejó de mirar solo a bares turísticos y pasó a observar con más atención los movimientos en torno a Santa Elena. Informantes locales comenzaron a relatar que, en los meses anteriores, habían visto entrar a esa propiedad camionetas con matrículas de otros estados e incluso vehículos con placas norteamericanas, muchas veces durante la madrugada, siempre con fuertes medidas de vigilancia.
Algunos comentaban en voz baja que se habían oído disparos por la noche y gritos a lo lejos, pero que nadie se acercaba por miedo a la reputación de la familia Hernández y a las conexiones con el cartel de Matamoros. Para los federales, el dato más preocupante era que esa zona coincidía con relatos dispersos de extranjeros desaparecidos en la región fronteriza, lo que levantaba la posibilidad de que el rancho no fuera solo un punto logístico de droga, sino también un lugar donde se resolvían problemas de forma definitiva. Con esos elementos en mano, Benítez preparó una entrada formal en Santa Elena a principios de abril. En la primera visita, hecha con cautela y con pocos hombres, los agentes encontraron un patio de tierra, algunas construcciones simples, corrales y una pequeña cabaña apartada. No había personas a la vista, pero llamaron la atención restos de marihuana, cartuchos de munición y objetos extraños para un rancho agrícola. Velas, recipientes metálicos oscurecidos, huesos de animales y marcas de fuego en el suelo de tierra batida. Mientras revisaban el área, uno de los policías notó un pedazo de terreno recientemente revuelto, con la tierra más suelta y de color diferente, como si alguien hubiera cavado allí en los últimos días. En aquel momento, aún nadie tenía la dimensión de lo que estaba enterrado debajo de aquel suelo. ¿Podrían imaginar que ese primer montículo de tierra era solo la entrada a un conjunto de fosas que convertirían Santa Elena en sinónimo de horror para todo un país? El rancho Santa Elena estaba localizado en una zona rural del municipio de Matamoros, a unos 25 kilómetros de la frontera con Brownsville, en Texas, dentro de un área dominada por campos abiertos, caminos de tierra y fincas agrícolas dispersas. La propiedad tenía alrededor de 180 hectáreas y se dividía en 3 sectores principales. Una cabaña central, construida de madera y láminas metálicas, utilizada para actividades rituales. Varios corrales que servían de pantalla para justificar el movimiento constante de personas y vehículos, y un espacio abierto lo suficientemente grande como para almacenar cargamentos de marihuana del cártel de Matamoros antes de su traslado hacia Estados Unidos. Para las autoridades antidrogas, el rancho ya figuraba en investigaciones previas como punto logístico relevante, lo que explicaba el interés inmediato en explorarlo a fondo. Dentro de la cabaña, los agentes hallaron un ambiente pequeño, de paredes chamuscadas y un olor penetrante a sangre seca y animales en descomposición. En el centro del suelo de tierra había un nganga, un caldero ritual utilizado en el palo mayombe, tradición religiosa afrocubana de origen congolés que trabaja con espíritus ancestrales y elementos de la naturaleza. En su contexto legítimo, contiene símbolos sagrados, tierra, madera, metales y restos de animales, pero nunca fue concebido para prácticas violentas. Lo que el culto hizo fue distorsionar por completo ese principio. Dentro de aquel caldero, los agentes encontraron una mezcla perturbadora. Había restos humanos y biológicos, partes de animales sacrificados, hierbas y sangre coagulada. El nganga, concebido originalmente como un objeto de protección, había sido pervertido con elementos extraídos de las víctimas para fortalecer al culto en una clara y grotesca distorsión de la tradición. Alrededor, objetos que reforzaban la práctica repetitiva de rituales. Machetes, cuerdas, velas negras, recipientes metálicos con sangre seca e instrumentos de corte claramente utilizados más de una vez. Al expandir la búsqueda hacia la zona exterior, los investigadores localizaron diversos montículos de tierra con coloraciones diferentes, sugiriendo perturbaciones recientes. A medida que excavaban, surgieron restos humanos en distintos estados de descomposición y mutilación. La excavación reveló 15 fosas clandestinas, cada una con un cuerpo enterrado. Muchas víctimas presentaban signos de violencia extrema y mutilaciones rituales post-mortem. Los análisis forenses indicaron que los asesinatos no fueron rápidos, sino que se enmarcaron en un proceso de tortura prolongada que precedió a la muerte. Entre los cuerpos apareció finalmente Mark Kilroy, identificado por peritos estadounidenses y mexicanos. Su cráneo tenía una perforación circular que coincidía con las técnicas rituales mencionadas por algunos detenidos. Para los equipos forenses, la distribución de las fosas demostró que Santa Elena no era una improvisación, sino un centro de operaciones rituales y de ejecución sostenido en el tiempo. Los análisis forenses posteriores confirmaron ese patrón. Las víctimas mostraron huellas de torturas previas al asesinato, y muchos de los cortes coincidían con la simbología del palo mayombe, pero de una forma desviada. El culto transformó elementos simbólicos de protección espiritual en justificación para violencia extrema, creando una versión adulterada sin relación con la tradición original. Esa distorsión reforzaba el poder que ejercía sobre sus seguidores y alimentaba la idea de que estaban protegidos de la policía mientras mantuvieran el nganga activo.
¿Cómo pudo un lugar así operar durante tanto tiempo sin que nadie se atreviera a denunciarlo? Para entenderlo, es necesario retroceder y observar el origen del hombre que construyó este sistema de terror. Adolfo Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de una mujer cubana llamada Delia González, practicante de santería, una religión afrocubana que mezcla catolicismo con tradiciones africanas desde su juventud. Vivían en un barrio humilde de Coral Gables. Desde pequeño, Adolfo acompañaba a su madre en ritos domésticos, sacrificios de animales y consultas espirituales que ella realizaba para vecinos y conocidos. Delia había emigrado de Cuba tras el triunfo de la Revolución, llevando consigo prácticas religiosas afrocubanas que en su uso cotidiano se mezclaban con supersticiones populares. A mediados de los años 60, la familia se trasladó por temporadas a Puerto Rico, donde Adolfo fue expuesto a otras variantes de espiritismo criollo, reforzando la idea de que ciertos poderes podían ser alimentados mediante ofrendas. Ese ambiente, marcado por creencias sincréticas y figuras religiosas reinterpretadas, construyó en él una visión del mundo donde lo sobrenatural tenía peso real y cotidiano. Durante su adolescencia, entre 1972 y 1980, la familia alternó temporadas entre Miami y Ciudad de México, donde Delia continuó realizando rituales privados. En esa época, Adolfo comenzó a interesarse por el palo mayombe. Sin embargo, no aprendió esta tradición de forma estructurada. Fue juntando fragmentos de prácticas afrocaribeñas, supersticiones e interpretaciones propias hasta transformarlas en algo diferente de cualquier tradición real. A los 17 años ya era conocido en los barrios latinos de Miami como alguien que atraía buena suerte y comenzó a ofrecer lecturas espirituales y protecciones a pequeños criminales. Cuando regresó a Ciudad de México a principios de los años 80, se acercó a personas ligadas al contrabando y comenzó a participar como consultor espiritual en operaciones del submundo, diciendo que podía predecir redadas policiales. A principios de 1983, sus primeros clientes del tráfico dijeron que las operaciones habían salido bien tras recibir sus bendiciones, lo que aumentó su reputación. Esa fama circulaba rápido en ambientes donde superstición y violencia se mezclaban, y fue en ese contexto donde Adolfo comenzó a construirse una imagen de autoridad espiritual. Él se autodenominó el Padrino, afirmando que sus rituales ofrecían invulnerabilidad contra balas, prisión y enemigos. En poco tiempo reunió seguidores jóvenes fascinados por la combinación de misticismo, poder e impunidad. Lo que ofrecía no era una religión, sino una adaptación personal que mezclaba elementos distorsionados de palo mayombe y santería con sadismo creciente que usaba la violencia como herramienta de control psicológico. Sus seguidores creían que mientras el caldero estuviera alimentado, nada podría alcanzarles, una idea que reforzaba la sensación de invencibilidad dentro del grupo. ¿Cómo pasó de ser un adolescente común a liderar un culto capaz de asesinar sin remordimiento? Porque ningún líder construye una estructura así en solitario. Para entender cómo este sistema se convirtió en una secta funcional, es necesario conocer quiénes fueron las personas que se unieron a él y qué papel desempeñaron dentro del culto. Uno de los principales nombres del grupo era Sara Aldrete, quien nació en 1964 en Matamoros y creció entre México y Brownsville, lo que le permitió moverse con naturalidad entre los dos lados de la frontera. Era estudiante de educación física en Texas Southmost College y al mismo tiempo trabajaba a media jornada para ayudar a su familia. En la universidad tenía fama de aplicada, disciplinada y sociable, algo que contrastaría por completo con el papel que acabaría desempeñando dentro del grupo de Constanzo. Su contacto con él comenzó en 1987, cuando un amigo común los presentó durante una ceremonia espiritual organizada por seguidores de la santería. A partir de ese momento, Constanzo la convirtió en una figura clave. La usaba como puente para atraer jóvenes, filtrar candidatos y reforzar su imagen de líder carismático. Varios testimonios posteriores, incluidos los de miembros detenidos, coincidieron en que Sara era su mano derecha, participaba activamente en rituales y mantenía control directo sobre la logística del grupo, motivo por el que fue apodada la Madrina. El núcleo central de la secta incluía hombres que Constanzo había reclutado entre traficantes locales y personas vulnerables. Martín Quintana, uno de los primeros en incorporarse, encargado de vigilar las propiedades y ejecutar castigos internos. Omar Orea, especializado en capturar víctimas y transportar drogas. Sergio Orozco, conductor y facilitador en Matamoros. Y Gilberto Sosa, responsable de cavar fosas y ocultar cuerpos. Cada uno tenía una función específica.
desde raptos hasta tareas relacionadas con mutilaciones y enterramientos. En declaraciones posteriores, varios admitieron haber presenciado torturas, sacrificios y entierros clandestinos bajo las órdenes directas de Constanzo. La dinámica interna del culto estaba construida alrededor de un sistema de control psicológico rígido. Constanzo alternaba promesas de poder sobrenatural con amenazas explícitas y usaba rituales violentos como prueba de lealtad, obligando a los miembros a participar en sacrificios para sellar su compromiso. Nadie podía abandonar el grupo sin autorización directa, y los que lo intentaban eran castigados para servir de aviso a los demás. La estructura operaba como una combinación de célula criminal y culto religioso distorsionado. Constanzo decidía quién entraba, quién salía, qué ritual se hacía, quién sería sacrificado y cómo se distribuían las tareas. Ese ambiente de miedo constante mantenía a todos alineados y garantizaba que nadie filtrase información a la policía, incluso cuando algunos miembros mostraban señales claras de temor o arrepentimiento. ¿Qué llevó a personas aparentemente normales a participar en rituales tan brutales? Con el grupo consolidado, un líder carismático, una madrina influyente y un conjunto de seguidores dispuestos a obedecer sin cuestionar, el siguiente paso era poner en práctica los rituales que sostendrían esa estructura. Y esos rituales empezarían a cobrarse víctimas mucho antes de que el nombre de Mark Kilroy apareciera por primera vez en los informes policiales. Antes de que el nombre de Mark Kilroy apareciese en ningún informe, ya existían indicios de que el grupo de Constanzo llevaba tiempo utilizando la violencia ritual como herramienta de control. Entre 1987 y 1988, en zonas rurales próximas a Matamoros y a la carretera que conecta con Reynosa, se registraron desapariciones de hombres vinculados al entorno del narcotráfico, pequeños traficantes que trabajaban para familias rivales, supuestos informantes que colaboraban con la policía y camioneros que transportaban mercancías sin saber para quién exactamente. Algunos cuerpos aparecieron en fosas aisladas con evidencia de ritos violentos, mientras que otros nunca fueron recuperados. En varios casos, familiares recordaron que las víctimas habían sido vistas por última vez en cantinas frecuentadas por miembros de la familia Hernández, precisamente el grupo que daba soporte logístico a Constanzo. Los propios seguidores detenidos más tarde relataron que el padrino no aceptaba a cualquier persona como ofrenda. Buscaba víctimas fuertes, con buena condición física, o individuos que representasen un obstáculo directo para el negocio, mezclando así cálculo criminal con la narrativa de sacrificio. Dentro del culto, Constanzo repetía que el Nganga necesitaba poder humano para mantenerse activo y proteger al grupo. Explicaba a sus seguidores que cuanto más valor tuviese la víctima, por inteligencia, por fuerza física o por posición dentro de un cártel rival, más eficaz sería la protección espiritual, como si estuviese cargando una batería con una energía específica. En la práctica, esto significaba que los asesinatos no eran aleatorios. Algunos eran seleccionados porque podían enviar un mensaje al enemigo, otros porque servían para reforzar el miedo interno de los propios adeptos. Varios miembros declararon que, después de cada ritual, Constanzo aseguraba que estaban blindados, que las balas no les alcanzarían y que la policía nunca conseguiría vincularles a ningún crimen, lo que los llevaba a interpretar cada operación exitosa como confirmación de que la magia funcionaba. Uno de esos sacrificios, realizado a finales de 1988 sobre un miembro de un cártel enemigo capturado en la región, marcó un punto de inflexión. El hombre fue secuestrado en una carretera secundaria y llevado hasta Santa Elena, donde, según confesiones posteriores, fue torturado durante horas antes de ser asesinado e incorporado al caldero ritual. Parte del rumor sobre su desaparición llegó a oídos de la policía mexicana y se sumó a otras informaciones dispersas sobre movimientos extraños en el rancho, lo que acabó motivando un aumento de patrullas y controles en la zona rural. A partir de ese momento, el grupo de Constanzo empezó a sentir una presión creciente. Más retenes, más vehículos parados, más preguntas sobre quién entraba y salía de la propiedad. ¿Hasta qué punto esa vigilancia policial los empujó a cometer el error que desmoronaría todo? Esa combinación de asesinatos anteriores, creencias de protección espiritual y un ritual arriesgado creó el escenario perfecto para que pocos meses después el secuestro de un estudiante estadounidense no solo llamase la atención internacional, sino que acabase por desmontar toda la estructura que él había construido. Mark Kilroy fue elegido deliberadamente por los miembros de la secta durante la madrugada del 14 de marzo de 1989, en plena zona turística de Matamoros, donde miles de estudiantes estadounidenses celebraban el Spring Break.
Según las declaraciones posteriores de Serafín Hernández y Helio Hernández, dos integrantes del grupo, aquella noche tenían la orden directa de Constanzo de capturar a alguien fuerte, joven y con buena condición física, porque él afirmaba que ese tipo de víctima incrementaba el poder del Nganga. Cuando vieron a Kilroy separado momentáneamente de sus amigos, lo abordaron con rapidez, lo introdujeron en la parte trasera de una camioneta e iniciaron el trayecto hacia Santa Elena. Para los secuestradores, no se trataba de un ataque aleatorio. Necesitaban a alguien que encajase en el perfil que Constanzo exigía para los rituales más importantes. Y Mark, atleta universitario y estudiante de medicina, cumplía todos esos requisitos. Según los testimonios obtenidos tras las detenciones, Kilroy llegó al rancho aún con vida y fue retenido durante varias horas en una de las habitaciones laterales de la cabaña ritual. Allí lo ataron de pies y manos mientras Constanzo preparaba el ritual, que incluía instrumentos afilados, hierbas, animales sacrificados y el propio caldero. La tortura comenzó poco después del amanecer del 14 de marzo, prolongándose durante horas en el rancho. Los forenses documentaron que su asesinato fue un acto de extrema violencia ritualística. El cuerpo presentaba múltiples heridas compatibles con los rituales descritos por los detenidos, incluyendo una mutilación específica destinada a obtener partes biológicas para el caldero. El cuerpo de Mark fue enterrado en una de las fosas del rancho, junto con varios objetos rituales que Constanzo utilizaba para sellar la ceremonia. El caso explotó en cuestión de días porque, a diferencia de otras víctimas del culto, Kilroy era ciudadano estadounidense, pertenecía a una familia muy activa y vivía en un estado fronterizo con fuerte presencia mediática. Sus padres, Jim y Helen Kilroy, presionaron a las autoridades locales y federales, lo que llevó a la intervención directa del FBI y de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, que ya investigaba movimientos del cártel de Matamoros. La combinación de un desaparecido estadounidense, evidencias de tráfico de drogas y rumores sobre rituales violentos convirtió la investigación en una operación binacional sin precedentes en aquella región de la frontera. La prensa norteamericana comenzó a cubrir el caso diariamente, provocando que el gobierno mexicano acelerase las búsquedas y ampliase las detenciones. ¿Por qué eligieron específicamente a un estudiante estadounidense, sabiendo el riesgo que eso representaba? A partir de ese momento, la secta perdió su capacidad de operar en silencio y la caída de Santa Elena desencadenó una cadena de fugas, delaciones y enfrentamientos que marcaron el inicio de la caza final contra Constanzo. Cuando la policía mexicana empezó a detener a los primeros miembros de la secta a finales de abril de 1989, Constanzo entendió que la red que había construido durante años estaba a punto de derrumbarse. En cuanto supo que el rancho Santa Elena había sido registrado y que los agentes habían encontrado las fosas, abandonó inmediatamente Matamoros y ordenó a sus seguidores más próximos, entre ellos Sara Aldrete, Martín Quintana y Omar Orea, que se dispersaran. Él viajó hacia la Ciudad de México, donde contaba con contactos entre policías y traficantes que le debían favores. Allí, alquiló un apartamento de seguridad en la calle Río Sena, en la zona de Cuauhtémoc, utilizando documentación falsa y moviéndose solo de noche, convencido de que tanto la policía mexicana como la estadounidense estaban a punto de localizarlos. Durante esos días mantuvo a sus seguidores encerrados, cambiando de escondite en varias ocasiones y prohibiendo cualquier contacto con el exterior, convencido de que alguien del grupo podía traicionarlo. El 6 de mayo de 1989, la tensión acumulada explotó cuando vecinos del edificio notaron movimientos inusuales en el apartamento del piso superior. Gritos ahogados, luces encendidas a horas extrañas y un olor intenso a humo que se filtraba por el pasillo. Varias personas alertaron a la policía capitalina, que en un primer momento pensó que se trataba de un caso de violencia doméstica, sin imaginar que se enfrentaban al hombre más buscado del país. Cuando los agentes llegaron al lugar e intentaron hablar con los ocupantes, Constanzo entró en pánico y comenzó a quemar grandes sumas de dinero, ropa, documentos e incluso algunos objetos de ritual que había llevado consigo desde Matamoros, convencido de que si fueron encontrados, eso permitiría que los vincularan directamente a los asesinatos. Durante el cerco, gritó órdenes contradictorias a los seguidores, destruyendo todo lo que pudiera comprometerlo, mientras los agentes cercaban por completo el edificio para evitar fugas. Al ver que la policía estaba a punto de entrar, Constanzo tomó una decisión que ya había insinuado anteriormente a sus seguidores. Ordenó a Álvaro de León Valdés, conocido dentro del grupo como el Dubi, que le disparase para evitar que fuera capturado vivo. Según testimonios posteriores, Constanzo repetía que prefería morir antes que pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense.
Tras varios minutos de confusión dentro del apartamento, Valdés disparó una ráfaga que mató tanto a Constanzo como a Martín Quintana, que se encontraba a su lado. Cuando los agentes finalmente derribaron la puerta, encontraron los dos cuerpos caídos, con las ventanas rotas y el apartamento cubierto de cenizas y papeles quemados. Un final abrupto para un líder que había convencido a decenas de personas de que era intocable. La muerte de Constanzo cerraba el mando directo de la secta, pero no ponía fin a las preguntas que resonaban en la opinión pública. ¿Cómo pudo un grupo de este tamaño operar durante años a escasos kilómetros de la frontera sin que nadie lo detuviera antes? Tras la muerte de Constanzo en Ciudad de México el 6 de mayo de 1989, la atención de las autoridades se centró en identificar, localizar y procesar a todos los miembros activos del grupo. La detención más mediática fue la de Sara Aldrete, capturada el 6 de mayo junto a varios seguidores en el mismo edificio donde Constanzo había ordenado su propia ejecución. Considerada por la Fiscalía como la madrina del culto, fue acusada formalmente de homicidio, asociación delictiva y secuestro, recibiendo en 1990 una condena de 50 años de prisión, pena que después aumentaría a través de nuevos procesos. Otros miembros clave, como Omar Orea, Martín Quintana y Sergio Orozco, fueron sentenciados a penas que variaban entre 30 y 60 años, dependiendo de la participación individual en los rituales, los secuestros y el manejo del rancho Santa Elena. Las sentencias fueron emitidas entre 1990 y 1995, tras una serie de juicios que reunieron cientos de pruebas físicas, testimonios internos e informes forenses detallados. La repercusión pública fue inmediata tanto en México como en Estados Unidos. La prensa mexicana dedicó semanas al caso, con titulares que combinaban shock, indignación y perplejidad al revelar prácticas rituales que pocos imaginaban que existían dentro del territorio nacional. En programas televisivos, criminólogos, sociólogos y líderes religiosos debatieron el impacto simbólico del culto, mientras especialistas en religiones afrocaribeñas denunciaron la distorsión completa del palo mayombe, explicando repetidamente que se trata de una tradición espiritual legítima, sin vínculos con sacrificios humanos. En Estados Unidos, la prensa internacional siguió el caso casi diariamente, destacando el hecho de que un estudiante americano había sido víctima de una red que combinaba tráfico de drogas y violencia ritualizada. Entre 1989 y los años siguientes, el caso inspiró documentales, episodios de series investigativas, libros de no ficción y largos reportajes televisivos, transformando el nombre narcos satánicos en una expresión que marcaría permanentemente el imaginario público. Las investigaciones posteriores a 1989 también revelaron que Constanzo mantenía relaciones directas con diferentes células del cártel de Matamoros, ofreciendo a traficantes rituales que, según él, garantizarían protección contra operaciones policiales, rivales y emboscadas. Informes internos de la Fiscalía Mexicana, así como declaraciones de miembros del grupo, sugirieron que Constanzo llegó a reunir cantidades significativas de dinero a cambio de esos servicios espirituales, algo que paradójicamente reforzaba su posición de poder dentro de la organización criminal. Además, surgieron sospechas de que autoridades locales podrían haber hecho la vista gorda a las actividades en Santa Elena, ya sea por miedo o por corrupción, una línea de investigación que nunca se esclareció por completo y que aún hoy alimenta debates sobre complicidad institucional. Pero quizá lo más inquietante es comprender que pese a todas las detenciones, sentencias y reportajes, aún hay zonas oscuras en este caso que nunca se han podido iluminar por completo, y que revelan hasta qué punto este culto funcionó a la sombra sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo. A lo largo de esta investigación queda claro cómo una creencia distorsionada puede transformarse en una herramienta de control cuando se mezcla con poder, miedo y un entorno dominado por el narcotráfico, creando un sistema en el que la violencia se normaliza y cualquier límite moral desaparece bajo la lógica de la obediencia absoluta. En regiones donde los cárteles ejercen más autoridad que las instituciones, la población vive atrapada entre el silencio forzado y la sensación de indefensión, porque denunciar significa arriesgar la vida y callar implica convivir con aquello que todos saben pero nadie puede confirmar. Esa combinación de impunidad y terror permite que fenómenos como el de Santa Elena se desarrollen durante años sin repercusión, y abre una pregunta que sigue presente incluso décadas después. ¿Cuántos otros rituales, fosas o desapariciones quedaron enterrados en zonas controladas por organizaciones criminales sin que jamás llegasen a conocimiento público? Si el contenido te ha resultado útil, te invito a apoyar el canal con un me gusta y a suscribirte para que podamos continuar investigando. Casos que, como este, revelan hasta qué punto la realidad puede superar cualquier ficción.
Ahora está apareciendo en tu pantalla el vídeo que hemos hecho sobre uno de los capítulos más polémicos del True Crime estadounidense, el estrangulador de Boston, Albert DeSalvo. ¿Era realmente el asesino o el sospechoso perfecto para cerrar un caso incómodo?